Hola, culés del mundo. Como todos sabéis, estamos en época de elecciones. Tenemos tres precandidatos, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Y bueno, antes de hablar en clave elecciones, vamos a hablar un poco del nuñismo, vamos a hablar un poquito de lo que es el cruifismo y un poco de esto para entender hacia dónde nos llevan estas elecciones, que ya os digo, son quizás las más importantes de nuestra historia, porque la anterior junta directiva nos ha dejado una deuda brutal de más de 1.000 millones de euros y efectivamente nos enfrentamos a una época más bien negra. Y creo que, bueno, yo creo que solo hay un candidato que es el que nos podría sacar de este hoyo. Pero bueno, antes para entender un poquito el tema, hablar en clave elecciones y demás, vamos a hablar de, ya os digo, nuñismo y cruifismo. Y vamos a ver, José Luis Núñez echó más o menos unos 12 años en lo que es como presidente del Barça. Y, a ver, no vamos a decir que todo lo hiciera mal, ¿no? Vamos a decir que todo lo hiciera mal porque, oye, pues allá en la época de los 90 sí que tuvo una elección muy buena, que fue la de meter a Cruyff como entrenador. De ahí salió el famoso Dream Team, donde tuvimos pues digamos, a una serie de jugadores espectaculares, como fueron en su día Laudrup, Koeman, Sergi, Guardiola, Stoikov. Tuvimos una serie de jugadores, digamos, muy dinámicos. Era un equipo que jugaba más o menos con un 3-4-3 y era ultra ofensivo, era muy ofensivo. Era un equipo, Cruyff ya os digo, dirigía en el banquillo. Era un equipo muy lanzado al ataque, un equipo... era tremendo. Yo me vi algún vídeo de ese Barça, algún vídeo de algunos partidos y demás, y era un Barça, ya digo, a veces incluso un poco kamikaze porque se lanzaba muy al ataque, pero era un Barça que, si os digo la verdad, asombró al mundo. De hecho, ganó una Champions con ese gol de Koeman. Koeman, el entrenador que tenemos ahora, sí marcó el gol de la victoria. Era un central con muy buena salida de balón, gran desplazamiento en largo, y era un central muy completo, la verdad, para la época. Y bueno, yo os digo, a ver, Núñez ha hecho cosas buenas y cosas malas, evidentemente. Y una de las buenas que hizo fue pues traer a Cruyff y luego traer a Cruyff y traer a Maradona. Tuvimos a Maradona por una decisión de Núñez y bueno. Pero bueno, dejando eso un poco de lado, José Luis Núñez tuvo que dimitir en el año 2000 aproximadamente. Dimitió por tema de Hacienda. Parece ser que su empresa tenía algunas irregularidades. Inspecciones de Hacienda, pues parece ser que él estaba investigado y tuvo que dimitir. Y su puesto, ya vais a... Lo que quiero que veáis es el paralelismo que hay, que es increíble, ¿sabes? Es tremendo. Núñez dimite y queda en el cargo su segundo, que en este caso era el famoso Joan Gaspar, que era más un forofo que un presidente en sí. Era un presidente súper forofo, ¿sabes? Me acuerdo de frases que, a ver, hasta la época hasta era un poco cómica, ¿no? Porque esa frase de Figo abandonará el Barça por encima de mi cadáver, etc, etc. Bueno, en el momento que Joan Gaspar entra al Barça, se produjo una crisis institucional, económica, deportiva, vamos, fue una vergüenza. Cuando se fue Figo invirtieron en jugadores como Marc Overmars, que nunca llegó a funcionar. Creo que Manuel Petit, no, ahora no estoy seguro. Y, a ver, no, nunca llegamos
aquel Barça era un meme, realmente era un meme, porque, a ver, el nuñismo generalmente juega sin una idea clara de fútbol, o sea, es fichar jugadores para adelante, poner un entrenador poco que dé pocos problemas y tirar para adelante, ¿sabes? Eso es un poquito el nuñismo. Y aparte, el nuñismo no utiliza nada la cantera, ¿sabes? La cantera pues la destrozan totalmente y solo la utilizan para vender. No es, digamos, eh, es que es una ideología, macho, que a mí no me acaba de entrar. No ves un fútbol. A ver, yo el Barça del 2000, yo miré muy pocos partidos, porque, a ver, la verdad no era pequeño todavía. Pero era un desastre, era un desastre. A ver, celebrando una chilena de Rivaldo ahí en el último minuto contra un Valencia, que eso sí que lo vi, contra un Valencia que nos clasificamos para la Champions como cuartos. O sea, el Barça de aquella época era una vergüenza. Y ya te digo, Gaspar lo que terminó haciendo aquí fue, ya os digo, una crisis institucional, deportiva, y era una vergüenza. Yo recuerdo, mira, el último año, no sé si fue en el último año, ahora tengo dudas, porque, a ver, hace mucho tiempo, evidentemente, y estoy hablando sin guión, pero os voy a decir una cosa, ¿sabes? Tuvimos que regalar a Rivaldo, porque cobraba un sueldo bruto de unos 13 millones de euros en la época, que era un dineral, evidentemente, pero bueno, era nuestro mejor jugador. Eso es para que veáis el paralelismo que va a haber. Luego, como todos sabéis, entró Laporta en el 2003 y bueno, el tema es que Laporta estuvo 7 años, del 2003 al 2010, en la presidencia del Barça, los mejores años de nuestra historia, la verdad. Pero bueno, antes de hablar de Laporta, vamos a hablar del 2010. El 2010 entra Sandro Rosell con Josep María Bartomeu como presidentes, Sandro Rosell como presidente y Bartomeu como vicepresidente. Y ya conocéis un poco la historia porque esto ya es más reciente. Sabéis que todo más o menos iba tirando. Guardiola, que fue un entrenador, elección de lo que era Joan Laporta, lo puso a él como entrenador, que venía del B. Y como todos sabéis, Guardiola estuvo en el 2011, la 2011-2012, no, la 2010-2011, la 2011 y la 2012, 2 temporadas. Fue renovando una temporada por cada año, estuvo renovando una temporada, otra temporada. En el momento que entra en la directiva esta gente, primero, a Guardiola no se le tiene en cuenta, para nada. Chiqui Begiristain, en el momento que estos entran a la directiva, dimite. ¿Por qué? Esto es, el nuñismo generalmente es intervencionista, no se apoyan, por ejemplo, en un director deportivo, no se apoyan, no hablan con el entrenador, le ponen los jugadores. Mira, una de las frases que Valverde, a ver, yo a Valverde mucho le tengo que criticar, pero bueno, esa frase sí que se corresponde un poco con la realidad, me explico. Valverde en su día en la rueda de prensa dijo, a mí, yo estoy aquí para entrenar, a mí que me traigan lo que me tengan que traer y yo entrenaré. ¿Por qué? Es que es lo que se hacía, ¿sabes? No se tenía en cuenta las peticiones de Valverde. Yo recuerdo que Valverde pidió al central en su día de la Real Sociedad, Íñigo Martínez, no se le trajo. Había pedido algún jugador más, que ahora obviamente no recuerdo porque ya os digo, no tengo guión, y no me acuerdo. Pero nunca se tuvo en cuenta la opinión de Ernesto Valverde. Y en este caso, cuando ellos entraron al poder y, y dimite Chiqui Beristain, es porque él sabía de sobra que no le iban a hacer ni caso, ¿sabes? Iban a fichar a lo que ellos les diera la gana. Efectivamente, es que me hace gracia, tío. En el 2013, me parece que fue, ficharon a Neymar.
Neymar, ya todos sabéis cómo fue el coso. Primero valía 57,1, ¿sí? Sí, 57,1 millones de euros. Y luego resulta que no, que entre contrato, entre pagarle al padre, entre no sé qué, no sé cuánto, se nos fue el fichaje a 205 millones de euros. ¿Qué pasó? Hacienda investigó el caso, blanqueo de capitales, que no sé qué, no sé cuánto. Ellos, para zafarse el trasero, ¿sabéis lo que han hecho? Imputar al club. Sí, el Barça es el único equipo del mundo imputado. De vergüenza, pero es que de vergüenza. Después, este tipo de gente es que siempre están como rodeados de vamos a decir, de un aro de oscuridad, porque siempre hablan de transparencia, hablan de no sé qué, no queremos que el equipo se vuelva una sociedad anónima, deportiva, todo esto lo comentan, pero al final es que es lo que parece que es lo que buscan. Parece que es lo que buscan, porque efectivamente, en la época de Gaspar acumulamos una deuda de 218 millones. Ya ahí ya estábamos muy jodidos. Y luego, ahora, con este señor, Josep María Bartomeu, que obviamente vuelve a quedar en el cargo porque Rosell tuvo que dimitir por el caso Neymar. Tuvo que dimitir por el caso Neymar. Y se quedó Bartomeu. El paralelismo es el siguiente. Núñez dimite, se queda Joan Gaspar. Sandro Rosell dimite, se queda Josep María Bartomeu. Es que el resto es todo historia, es que ya lo veis. Gaspar en su día regala a Rivaldo porque cobraba 13 millones de euros y no podíamos mantenerlo. Este último año Bartomeu regala a Suárez porque no podíamos mantenerlo. Esa es la realidad, no podíamos mantener su sueldo. Obviamente todos habíamos visto que Suárez ya venía un poco en cuesta abajo, que ahora en el Atlético pues ha vuelto a despegar un poco, pero bueno, hay cosas que sí que se le ven que no volverá a tener, esa arrancada, esa potencia, eso no volverá a tenerlo. Eso no hay que ser un experto en fútbol para verlo. Si has visto los primeros años de Suárez en el Barça, con este último año que estuvo en el Barça, ya te das de cuenta, no es algo bueno, que se necesite ser un experto para saberlo. Pero obviamente lo regalas cuando podías haber sacado algo por él. A Rakitic 1,5 millones de euros al Sevilla. Rafinha regalado también al Paris Saint-Germain, que se rió de nosotros. Es que el Paris Saint-Germain fue una constante cachondeo contra nosotros. Es que de vergüenza, ¿sabes? Después, esta gente, el tema de Goldman Sachs, piden un préstamo multimillonario de 800 millones de euros para hacer el nuevo Espai Barça. O sea, hipotecados. Te vienen con la empresa esta de difamación i3 Ventures, que es que es de vergüenza. Contratar una empresa para difamar a tus propios jugadores, constante ataques a Piqué, ataques a Leo Messi, a la mujer de Messi, que ya me dirás tú, la mujer de Messi, ¿qué tiene que ver con esto, Dios mío? ¿Qué tiene que ver con esto? Constantes ataques a Guardiola, el mejor entrenador que hemos tenido en nuestra historia. Es de vergüenza. Ataques al precandidato, en este caso, Víctor Font. Ataques a Laporta cuando ni siquiera era un precandidato. Es que... Y bueno, la fundamental acción de esta empresa de difamación era proteger la imagen de Josep María Bartomeu. Esta gente siempre, digamos que siempre tienen buscan, siempre hay algo oscuro ahí. Más, bueno,
obviamente ya se me olvidaba, la destrucción totalmente de la cantera. El Barça, a día de hoy, Junior Firpo, no sé qué pinta en el Barça. A ver, Junior Firpo era un carrilero. En el Betis jugaba en un 5, jugaba con defensa de 5 y Junior Firpo era carrilero. No es un lateral. Obviamente, sí, a ver, algunos carrileros tienden a funcionar como laterales, pero no todos. La mayoría no. Y este es el caso de Junior Firpo. Después, evidentemente, tenemos también el tema, lo que quería hablar, la cantera. En estos años todos hemos perdido a jugadores como Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, que dime tú si cualquiera de estos dos hubiera sido un lateral suplente para Jordi Alba de bastante nivel, todo hay que decirlo. Luego, Dani Olmo, Adama Traoré, que Adama Traoré a mí en el 2015 me encantaba, era un extremo con potencia, velocidad, desborde, mirabas que podía tener cosas. Ahora pegó un bajonazo últimamente en el Wolverhampton, pegó un poco de bajón, vuelve a ser suplente. Pero bueno, ya os digo, es un extremo que perfectamente podía haber hecho la labor de suplente aquí. Dani Olmo está en el Leipzig alemán rompiéndola. ¿Quién más? Tenemos a Thiago Alcántara. Thiago Alcántara, puro fútbol del Barça. Una debilidad para mí, la verdad. Me encantaba este futbolista. Ahora está en el Liverpool. Tenemos a Rafinha, que lo hemos regalado, y perfectamente era un jugador que podría aportar cosas como suplente. Perfectamente. Tenemos a muchos más. Marc Bartra, últimamente Monchu, que también pudo haber, ni siquiera, no sé hasta si llegó a debutar, es que es de vergüenza. Monchu ahora mismo está en el Girona. Pocas oportunidades se le dieron a Abel Ruiz. Abel Ruiz ahora está en el Sporting. Creo que en el Sporting de Lisboa, sí, creo que sí. Es que hemos fichado medianías para lo que es el jugadores suplentes y teníamos jugadores de la cantera que perfectamente podían hacer ese papel e incluso llegar a disputar la titularidad a los jugadores que había. Y después lo lamentable de haber ido a... Después de que Neymar te deje, primero, no tuviste un plan de reacción. Con Neymar, podías haber hecho saber que él se iba a ir. Es que lo sabías de sobra en mayo. Podías haber ido a fichar a Dembélé o, en este caso, a Mbappé antes. Lo podías haber hecho antes. Hablar con ellos, mira que Neymar se me va a ir. Vente, que aquí vas a tener oportunidades, aquí probablemente vayas a ser titular por tu nivel, por tu descaro, por todo. Y no se supo reaccionar. Esperamos a que Neymar se fuera a quedar. Y después, aún por encima de que se te va, te denuncia 3 veces, vas allí a besarle los pies y a intentar ficharlo de nuevo. Hombre, por favor. Por favor. A ver, fuimos un meme en Europa por culpa del nuñismo, por culpa de este tipo de acciones, el bartorroselismo, todo esto. Esto fue lo que nos llevó a ser un meme en Europa. Esto nos llevó a ser un meme. Y obviamente, cuando os voy a hacer el paralelismo ahora otra vez, cuando el bueno de Joan Gaspar dimite del Barça, o lo echan ya, ni me acuerdo, es que me da ya absolutamente igual, debíamos 218 millones de euros. Hoy en día, con Bartomeu y compañía, debemos más de 1.000 millones de euros. El riesgo de convertirnos en una sociedad anónima deportiva está ahí. Es prácticamente, por eso os digo, es el momento más crítico de nuestra historia. Y con esto quiero acabar diciendo, este tipo de gente, con estas ideas nuñistas, no deberían volver nunca más a estar en el poder del Barça. Nunca más. Porque corremos un grave riesgo.
Ellos creo que lo que quieren es que seamos una sociedad anónima deportiva. Y yo quiero que el club siga siendo de los socios, porque así fue, así nos hicimos grandes y así llegamos a donde estamos hoy. Pero esta gente jamás deberá volver al poder. Una gente que diga abiertamente soy nuñista, jamás, pero jamás. Y aún digo más, a día de hoy, todos sabéis el candidato nuñista. Por favor, no le votéis, por favor. La prensa de Barcelona, sabéis para dónde tira. Es que esto es sencillo. ¿Por qué, sabiendo todo lo que sabemos sobre Josep María Bartomeu, en la prensa casi no se dice casi nada? De la moción de censura, yo lo supe muchísimo antes. Me enteré muchísimo antes por otros medios de comunicación. Sport y Mundo Deportivo, sobre todo Mundo Deportivo, que son altos perritos falderos de esta gente. Nunca se ha sabido. Ahora al final. Sport allí, en una parte junto a al apartado del polideportivo que prácticamente nadie ve, ahí sí, hay moción de censura contra Bartomeu, 15.000 votos, tal, si llegan a tantos votos. Y ahora lo decís. Después de prácticamente 3-4 meses, lo decís. En época de pandemia. Que se consiguieron reunir todas las firmas que se consiguieron reunir. Esta gente es manipuladora, mentirosa, controla a la prensa. Yo poco más os puedo decir de ellos. Simplemente, por favor, no votéis al nuñismo. No votéis al nuñismo. Porque es cavar nuestra propia tumba. Y si queréis al Barça, si de verdad estáis maravillados con lo que fue el Barça y todo esto, recordar, no podéis votar al nuñismo, por favor. Estamos en el momento más crítico de nuestra historia, en el momento más importante. Y solo hay una persona que sé que puede levantar esto. Os lo garantizo. Pero eso lo hablaremos en los próximos vídeos. Lo hablaremos en los próximos vídeos y trataré con mis argumentos de explicar cómo lo veo y cómo lo podemos llegar a solventar. Cómo se puede solventar esta situación del Barça y quién lo puede hacer. Y nada, aquí lo dejo. El próximo vídeo hablaré del cruifismo, de Joan Laporta. Y nada, aquí lo dejo, ¿vale? Venga, un saludo, culés del mundo.